Hola, esto es Créate a ti mismo. Mi nombre es Carlos Gómez. Mi objetivo en la vida es crear herramientas que nos hagan sentir más ligeros de cuerpo y emociones. Creo que siempre digo lo mismo y dejo algunos espacios sin subir episodios, pero no me gusta subir episodios solo por subir. A veces he dejado de consumir algunos programas solo por sentir muy forzado. Entonces, no me gustaría caer en eso y agradezco que sigan en este espacio. He estado pensando últimamente en que conforme vamos creciendo, la culpa ocupa mucho espacio. Entonces, quise invitar a una muy buena amiga, una gran profesional y una gran persona para hacer equipo, porque creo que la culpa no solo recae en la alimentación, creo que recae en muchos espacios de nuestra vida. Y pues hoy está de nuevo con nosotros Sally. ¿Cómo estás, Sally? Hola Carlos, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, justo pensando en la culpa, ¿cómo te ha ido con eso? Ay, es un tema bien complicado. Creo que es de los temas que más trato como en la vida personal y en la vida también con pacientes, pero es que la culpa siempre está bien presente, ¿no? Y como que siento que luego llegamos hasta a sentirnos medio, suena raro, pero hasta como cómodos dentro de la culpa y pensamos que tiene que ser parte de siempre y más bien como que yo también he estado últimamente pensando que la culpa es de las cosas que tenemos que empezar a liberar, que empezar a dejar de sentir culpa, aunque suene muy difícil, que lo es, pero sí, no sé, lo estaba pensando mucho yo también. Claro, y creo que a veces, no sé si sea algo cultural, la culpa siempre recae en la comida y no conozco a alguien que sea o hable desde la honestidad y diga, bueno, yo con la comida todo lo puedo y todo lo sobrellevo. Creo que la comida es un espacio donde podemos depositar muchas emociones, pero no sé si todo se trate de la comida, la culpa siempre abraza esta parte de la alimentación. ¿Tú qué piensas? Yo creo que hay una gran parte en la que sí es como en los espacios en los que más se ve presente como la culpa, pero la verdad es que yo siento que más bien no tiene tanto que ver con la comida como tal, sino que más bien, o sea, por todo lo que he visto con pacientes, pero también en mi vida personal, que más bien luego la comida es como la manera en la que sale, como perdón por ser muy técnica, pero como el síntoma, Claro. pero como que en realidad no tiene que ver tanto con realmente lo que estás ingiriendo o no ingiriendo, sino tiene que ver con otras cosas. A mí me pasó alguna vez, hace ya muchos años, yo también hablando de sincerarnos un poco, cuando era más pequeña tuve mis propios temas con temas de alimentación, de comida, y fueron, la verdad, los primeros temas por los cuales yo llegué a terapia propiamente. Y me acuerdo de que justo yo pensaba que nada más era un tema de, pues que tenía específicamente que ver con ella, ¿no? Con la comida. Y cuando empecé a ser escuchada y logré como justo liberar toda esta culpa que yo sentía con respecto a mi forma de alimentarme, me di cuenta de que en realidad no tenía nada que ver con eso, ¿no? O sea, como tenía que ver más bien con temas personales que estaban pasando como en la vida, en el entorno, o sea, que no tenían en realidad que ver con la comida. Era donde lo sacaba más bien. Claro, claro, me quedo pensando si tal vez todos abrazamos la parte del síntoma y tú cómo pondrías en tal vez palabras más suaves lo que podría significar o no un síntoma. Qué pregunta. Creo que es complicado. En palabras más suaves, a lo mejor hablaré de que la manera en la que se representa, más allá de un síntoma, sino la manera en la que se representa, ya sea como en el día a día, o no sé, estoy intentando pensar en algún ejemplo, pero por ejemplo, pasa mucho que a lo mejor alguien no quiere comer en todo el día, pero que todo el tiempo tiene muchas ganas de comer como cositas dulces, ¿no? O sea, como de que la paletita, de que el chocolatito, y lo veo mucho como, por ejemplo, en pacientes que sienten mucha culpa, por ejemplo, de que justo no comen una comida decente en todo el día, entre comillas la palabra decente, pero que llega la noche y que se les antoja como comer todas estas cosas y luego sienten culpa porque no comieron, entre comillas, bien en el día, pero en la noche sí se atascaron, ¿no? Y que eso les genera todo un tema, pero que más bien hay para mí, desde la psicología, lo que pensamos es, bueno, pero ¿qué está pasando con la comida, no? O sea, como, ¿qué es eso dulce? ¿Qué te está significando lo dulce? ¿Qué es lo que te está significando las verduras? O sea, como se trata a lo mejor no tanto desde la comida como es tal, sino más bien desde qué es lo que les está moviendo alrededor de.
Entonces, creo que a lo mejor, no sé si es una manera más sencilla de platicarlo, pero creo que es una manera un poco a lo mejor más fácil de comprenderlo. Claro, creo que es como importante lo que estás diciendo y venimos tal vez de formaciones muy similares y hablar de la alimentación creo que es algo que a los dos nos apasiona y es algo que sale mucho en nuestros espacios de consulta. Y pienso que tal vez desde mi formación, pensándolo también como nutriólogo, a veces hablar de alimentos es hablar de amor. Y no sé si siempre el amor va acompañado de culpa o el amor nos lleva a la culpa o la culpa es un puente que tenemos que atravesar a veces para sentirnos un poco más cómodos. ¿Tú cómo lo verías? Creo que hemos aprendido a juntar la culpa con el amor. Sin embargo, creo que, bueno, podremos hablar de amor en otro momento un poco más extensamente, pero creo que en realidad ha sido una manera un poco problemática de comprender tanto la culpa como el amor, porque entonces justo empezamos a ligarlo como que tiene que ser parte de, ¿no? Como este término que hoy en día se usa mucho, que es como el acuerpar, como que de repente la culpa se vuelve parte de ese cuerpo, ¿no? Y más bien yo pensaría que cuando llegamos a eso, estamos pensando que la culpa es necesaria para que uno pueda seguir existiendo, ¿no? O sea, como una razón o un espacio. Y eso a mí me parece que es complicado. No me atrevería a decir que es malo porque no creo que es bueno hablar de términos como bueno o malo, siendo que es más extenso que... Pero sí siento que cuando se llega a eso, entonces es más difícil de separarte de la culpa, ¿no? Y comprender que a lo mejor no tiene que ser así, que no tiene que haber culpa con tu relación con tu pareja, no tiene que haber culpa con tu relación con la comida, no tiene que haber culpa con las cosas más oscuras que puedas estar sintiendo. Sí, creo que es una manera de separarse. Claro. Pienso mucho en este espacio que se llama Créate a ti mismo, pero crearte no solo es en individual, creo que también necesitamos esta parte de la escucha, necesitamos los espacios, necesitamos el cuerpo en otras dimensiones a las que nos permitimos. Y tal vez como profesionales y como equipo, tú y yo entendemos que es un proceso a veces incómodo, pero alguien que tal vez te está conociendo hoy por primera vez, como sé que es difícil plantear un terreno, porque todos somos pues muy individuales o muy únicos desde nuestras historias, pero cómo alguien podría mapear cómo atravesar la culpa. ¿Cómo alguien podría mapear cómo atravesar la culpa? Creo que es para empezar a comprender que, bueno, para poder atravesar la culpa o los sentimientos de culpa, primero tienes que comenzar por comprender de dónde vienen. Y creo que eso es lo más difícil, porque eso es una historia que se tiene que ir hacia atrás en tu vida personal, ¿no? Pero justo lo que decías que me parece que es importante, que está entender que esa vida personal también viene desde lo colectivo, porque creciste con familia, creciste con amigos, creciste en espacios. Entonces, creo que para poder comenzar a comprender de dónde viene la culpa, tienes que comenzar a comprender, bueno, pues de dónde vienes tú. Y para poder entender de dónde vienes tú, es un proceso de conocimiento, de autoconocimiento y es un proceso de nombrar. Y para nombrar tienes que sacar la voz. Entonces, yo creo fielmente que tu voz es lo que te construye, tu voz y tu ser son las cosas que te construyen. Así que para poder comenzar a comprender esta culpa que a lo mejor sentimos por X o Y razón, tenemos que empezar a platicarla, tenemos que empezar a compartirla y tenemos que empezar a nombrarla en colectivo. O sea, me hace muy poderoso esto que estás diciendo. Y sé que eres experta y nos hemos formado en temas de género. ¿Tú crees que hombres y mujeres o cuerpos masculinos y femeninos sentimos la culpa de misma manera? Creo que sí, creo que no a la vez. ¿Por qué digo que sí, que no? Porque creo que justamente cuando hablamos de temas de cuerpos masculinos, cuerpos femeninos, cómo nos atraviesa, pues tenemos que comprender que también nos atraviesa toda una sociedad de maneras distintas, ¿no? Y somos socializados de maneras diferentes y eso es importante también por cómo nos convertimos en personas diferentes, ¿no? Pero más allá de hombres y mujeres lo vemos de maneras distintas y lo vivimos de maneras distintas, creo que es persona por persona. Creo que todo el mundo tenemos una relación muy diferente con la culpa, muy diferente con el cuerpo, muy diferente con la mente, muy diferente con la comida, porque todos somos muy diferentes, pero lo que sí es cierto es que como somos socializados, por lo menos aquí en México, de una manera medio parecida, entre comillas, eh,
pues sí hay una diferencia que se ve rotundamente, ¿no? No son las mismas problemáticas que ven pacientes mujeres, por ejemplo, que en pacientes hombres, con relación a términos de culpa. Sin embargo, siempre viene desde atrás. O sea, nadie nace un día sintiendo culpa. La culpa es una cosa que vamos aprendiendo y es momento de desaprenderla. Claro, claro, y qué bueno que haya espacios. Sé que no todos los espacios en los consultorios ocurre de manera activa para poder hablar estos temas, pero creo que tenemos que ir replanteándonos antes de visitar un espacio a preguntarnos desde dónde nos escuchan, ¿no? Porque a veces la escucha en los espacios, me refiero directamente a los consultorios, viene desde el juicio de valor, desde el deber ser, desde esta parte muy académica o desde esta parte moral. Y creo que para atravesar la culpa tenemos que empezar en espacios neutros. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que es importantísimo y justo más allá de un espacio, em, me gusta lo que dices, como un espacio neutro. Sí, es un espacio neutro porque es un espacio, o debería de ser un espacio en el que no haya un juicio de valor por parte de quien está escuchando. O sea, un espacio que para mí me parece un espacio bueno, es un espacio en donde la persona que está sentada platicando puede quedarse callada y no va a sentir juicio de quedarse callada. Y puede decir lo que sea que tenga que decir y no va a sentir juicio por parte de quien la está escuchando. Porque eso es un espacio de acompañamiento. Y al final del día creo que eso es lo que intentamos hacer, ¿no? Hasta cierto punto, acompañar. Claro, y creo que eso nos hace ser un buen equipo, porque entendemos que cada historia es diferente, que cada cuerpo es diferente y a veces vienen diferentes historias en nuestros consultorios de espacios muy violentos, de familias muy violentas, de una sociedad tal vez muy agresiva a cómo fuimos vistos durante esta vida. Y me encanta mucho escucharte, creo que por eso somos un muy gran equipo y espero que sigas en este espacio. Ay, muchas gracias, Charlie. También creo que hacemos un muy buen equipo, verdaderamente. Y gracias. No, gracias a ti, Sally.